¿Qué tal, amigos? Hace exactamente 3 días, justo este martes 10 de febrero, arribó a su primer centenario el que es, sin lugar a dudas, uno de los símbolos culturales más importantes de nuestra ciudad cubana de Los Parques, y me refiero al Cine Martí. Hemos celebrado 100 años de historia, de luces apagándose y pantallas encendiéndose, de tantas generaciones que han soñado juntas en una misma sala. Y como feliz coincidencia en el calendario cultural, precisamente mañana, segundo sábado del mes de febrero, estaremos celebrando el Día Mundial del Cine. Es por la unión de estas dos efemérides que hoy hemos decidido enrumbarnos a la historia del séptimo arte en esta tierra del norte oriental cubano en nuestro programa. Y para iniciar la conversación, yo recibo con muchísimo placer en nuestro estudio a dos buenos amigos, el crítico de cine e investigador José Rojas Bes y la realizadora audiovisual, una excelente documentalista, Alejandra Rodríguez. Bienvenidos. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos y por aceptar esta invitación. Rojitas, yo voy a empezar hablando contigo porque hay una pregunta que creo que se impone para romper el hielo de este diálogo. Hablamos del Cine Martí, Rojitas, de un edificio. ¿Hablamos únicamente de un edificio o hablamos de un símbolo cultural? Claro. Por supuesto, evidentemente el Cine Martí representa un centro cultural en la provincia de 100 años de tradición ya, ¿no? Más que un edificio, es precisamente esto, es un centro de cultura, es un centro que congrega multitudes a través de tantos años, y que no solo en torno al cine, sino que incluso ha servido también como teatro en muchas ocasiones, de modo que ha combinado cine con espectáculos teatrales, aunque ha sido fundamentalmente cine como es lógico, ¿no? Y de esto hace ya un siglo desde la época aquella en que empezaron incluso a proyectarse películas con telones en las paredes, y hasta que fue poco a poco convirtiéndose realmente en un cine con lunetas, con pantallas, ya un poquito más tarde, y durante todo este tiempo se ha mantenido una tradición como centro cultural. O sea, un centro donde funcionó, por ejemplo, durante más de 15 años un cineclub, que aunque tenía el nombre Cineclub Universitario, era un cineclub realmente de Holguín. O sea, no debió llamarse realmente Cineclub Universitario, sino se debió llamarse Cineclub de Holguín, porque no era solo para universitarios, sino para todas las instancias culturales de la provincia y todos los interesados en el cine. O sea, durante 15 años funcionó esto. Durante más de 20 años también funcionó la Cinemateca, con una exhibición todos los lunes. Había una exhibición todos los lunes, con algo muy interesante, que era una coordinación directa con la Cinemateca Nacional. Y gracias a un prestigio que tuvo el Cine Martí, precisamente gracias a su prestigio, la Cinemateca de Cuba se atrevía a prestarle copias únicas que las enviaba por el tren, y esto no se hace con cualquiera. Si tienes, en la época aquella de los grandes rollos de acetato de 35 milímetros, que tienes que mandar 10 rollos por ferrocarril, cualquiera no se atreve a enviarle a un cine 10 rollos. Pero había un prestigio ganado, había una seriedad en esto, y pudo ser. O sea, durante mucho tiempo, mientras funcionaba un cineclub los domingos, había una cinemateca los lunes. Pero mucho más, además, el Cine Martí fue también sede de muchas premieres. Por ejemplo, la premiere de Retrato de Teresa, que estuvo con Pastor Vega de Granados aquí en Holguín, alternó muy a menudo con el Varía, porque llega el momento que el Cine Martí es un centro más cultural y más de tradición cultural que propiamente del estreno o del espectáculo. Y entonces el Varía se convirtió un tiempo en el cine de estreno, y el cine, de todos modos, el Cine Martí alternaba o compartía estos premieres con el Varía. Hubo premieres de muchas películas, por ejemplo, aquí Una mujer, un hombre en la ciudad, de Manuel Octavio Gómez, con la visita de Manuel Octavio Gómez y de Hilaria Reus, esa excelente actriz de teatro y de cine. De modo que el Cine Martí realmente significó un centro emblemático de la cultura en Holguín. Y te decía que, fundamentalmente de cine, pero también alternó a veces con espectáculos de teatro, o no solo con cine y espectáculos, sino también con talleres literarios, con talleres de cine, con talleres culturales en general. Hubo exposiciones durante un tiempo también en su lobby, hubo exposiciones de pintura, de fotografía, de diversos pintores, generalmente asociadas con el cine, pero no siempre asociadas con el cine, ¿no? Es decir, hubo momentos en que aún no existía, por ejemplo, la sala Moncada, hace muchos años ya, ¿no? Por cierto, pero se utilizaban otros espacios
y el Cine Martí fue el lobby del Cine Martí fue un tiempo, espacio para ello. De modo que fue un emblema cultural fundamentalmente de cine, pero también a veces de teatro y de otras manifestaciones. Claro, ha sido una especie de centro multicultural. Sin duda, sin duda. Andri, desde la perspectiva del creador, ¿qué significa ser cineasta en una ciudad que tiene un símbolo, porque lo hemos dicho sin lugar a dudas, como el Cine Martí? ¿Qué representa para los creadores? Bueno, es muy importante tener una sede, porque realmente esta remodelación que se le ha hecho al cine y ese proyector que tiene ahora mismo, que es muy bueno, y compite con cualquier cine del mundo porque realmente está muy bien logrado todo el equipamiento. ¿Qué decirte? Es muy bueno. Yo diría que es lo que cualquier realizador quisiera tener y presentar una de sus películas justamente en pantalla grande. Yo sufrí cuando el estreno de la película de Cosme, Un enorme juego con el tiempo, que lo presentamos en el Suñol y realmente parecía que lo estábamos viendo a través de 3 mosquiteros. Y ya allí está toda la nitidez que necesitamos para ver buen cine. Claro que sí. Te pregunto, Andri, ¿crees que el público sigue siendo necesario para el cine documental? ¿Seguimos necesitando de las salas de proyección como el Cine Martí? Claro que sí. Esa energía se necesita y esa manera de confluir y de cada cual expresar su criterio enriquece mucho la labor documental. No es lo mismo verlo solo que verlo acompañado, porque hay veces que tú ves cosas que otras personas no ven y viceversa, y enriquece mucho toda esa semántica que se va armando, ¿verdad, Rojas? Y se crea algo fabuloso. Hablamos del público, Rojas, y en ese sentido quiero preguntarte qué papel ha tenido el Cine Martí como institución en Holguín en esa formación del gusto popular por el séptimo arte. Sí, mira, durante mucho tiempo el Cine Martí, sobre todo en los últimos tiempos se ha destacado la formación de un público y además no solo de un público de apreciación, sino también de jóvenes realizadores, porque ha habido muchos festivales de cine, por primera vez, la Cámara Azul, etcétera, que han promovido el cine, han promovido a los jóvenes. Y que han conquistado mucho prestigio estos eventos. O sea, incluso nacionalmente, no solo a nivel provincial. De modo que ya por ahí hay que ver que la influencia sobre un público y sobre la formación de nuevos realizadores. Pero aún desde muchos años antes de que surgieran estos eventos, pues el mismo Cine Club Universitario, por ejemplo, que te digo, además del Cine Club Holguín, influyó mucho con sus funciones en la formación del público, en los debates de cine. Es interesante y a veces yo lo digo, a veces a mí mismo me parece un poco difícil, ¿no?, de querer, pero era tan cierto que a veces hacíamos ciclos con las 400 butacas llenas. Y participaban en el debate final más de 15 o 20 personas. O sea, a veces estamos hasta 2 horas debatiendo sobre una película, de modo que bueno, ha habido una formación real. En unos tiempos me acuerdo perfectamente, lo mismo con todos los promotores, en aquella época, Norge Marrero Mariño, que hoy se jubiló se jubiló como director de cine de extensión universitaria en La Habana, José Millé, que vino de la Universidad de Oriente, yo, Manuel García Verdecia, Marroquín, y mucha gente colaboraba en esto y había realmente un interés en la formación. Además, este Cine Club también vinculaba un poco sus actividades con la escritura de crítica y eso ayudaba mucho más también en la formación del público. De modo que, te digo, había todo un andamiaje en toda la provincia, porque no era universitario, o sea, fundamentalmente sí, la mayoría quizás de los 400, 250 o 300 casi eran de las universidades, pero no había de otras muchas instituciones, había muchas personas, por ejemplo, del sector de cultura, de ciencias médicas, del sector de salud pública, había también muchos asistentes, es decir, era realmente un cineclub de toda la ciudad. Y creo que confluyó bastante difundir el buen cine en general. En este contexto, Andri, de la convergencia multimedial, digital, de las nuevas plataformas y de las nuevas formas de consumo también, ¿sigue siendo importante para un realizador llevar su obra a la pantalla grande? Sí, claro que sí. Esa magia es necesaria. Ya te comentaba ahorita, no es lo mismo verlo a solas en una pantalla pequeña que verlo en pantalla grande. Y esta ciudad, de manera particular, tiene esa tradición. Es una ciudad cinematográfica, donde todas las generaciones han pasado por estos cines de la ciudad, fundamentalmente por el Martí, que cumplió 100 años. Y sí, creo que sí, que es muy necesario. Y en ese sentido, Rojitas, yo desde tu perspectiva te pregunto, ¿crees que necesita el cine
reinventarse, quizás no sea este el término más justo, pero de una u otra manera replantearse cómo competir con estas nuevas formas de consumo, plataformas, para no perder ese epicentro que era el consumo cinematográfico? Bueno, en general siempre las tecnologías influyen sobre las artes. Claro. Y el surgimiento de un arte influye sobre las anteriores. Es decir, evidentemente el teatro no es igual al teatro de la época del teatro clásico, digamos, no solo de la época griega, sino ni siquiera del siglo XIX, ¿no? Después que existe el cine y existen los medios, pues el teatro también ha adquirido determinados elementos, determinada forma que lo ha enriquecido. Y esto pasa con el cine, las nuevas tecnologías pues influyen sobre él. Pero nunca como una sustitución. O sea, sencillamente como el enriquecimiento con nuevas modalidades. Es decir, hoy día sigue habiendo teatro tan clásico como el de la época de Eurípides y Esquilo, y sigue habiendo teatro tan clásico como en la época de Bertolt Brecht o del teatro clásico. Pero hay también un teatro más contemporáneo que utiliza otros artilugios. Igualmente pasa con el cine. O sea, hay un cine clásico como el cine de Bergman, Antonioni, Fellini, etcétera, que es un cine clásico y es muy válido, tan válido como otros, como pasa con la música. Es decir, ¿a quién no le gusta oír una sonata de Beethoven? Bueno, exactamente, pero también te gusta oír un concierto de música electrónica, ¿por qué no? Y en ese sentido creo que es lo que pasa con el cine. No hay por qué renegar de las nuevas tecnologías, no hay por qué tener un espíritu purista de renegar de las nuevas tecnologías, pero tampoco hay que ser, tan ingenuo de pensar que las antiguas tradiciones no son válidas, porque siguen siendo igualmente válidas, ¿no? Es decir, a quien no le gusta leer un poema de Becker todavía, o un poema de Martí, aunque sea del siglo XIX, es decir, pasa lo mismo. Hay un enriquecimiento de formas y de estilos, no una sustitución ni una pérdida de otros, en realidad. Yo diría que hay una apertura, una diversidad. Una diversidad. Porque realmente el cine es para todos, y cada cual escoge el estilo y escoge la modalidad de cine que le gusta, el género que desea ver. Y eso es muy importante. Me parece que es más diverso que otra cosa. Sí, es una dialéctica de enriquecimiento y de acumulación. Exacto. No de sustitución. Se ha logrado establecer una especie de diálogo, ¿verdad?, entre esos lenguajes. Claro. Ustedes hacían referencia, Handry y Rojitas, a Holguín como una ciudad cinematográfica, que sé que históricamente lo era de una manera casi absoluta. Sin embargo, durante muchos años, al menos la misma ciudad dejó de serlo quizás un poco, y creo que esto estaba directamente relacionado con el hecho de tener cerrada esa sala de exhibición del Cine Martí, ¿verdad? Quisiera que ustedes me dijeran desde su perspectiva, ¿se ha logrado revitalizar a Holguín como una ciudad de consumo cinematográfico luego de la reapertura? ¿Ha habido un cambio real en la vida cultural de la ciudad? Yo diría que está empezando a verlo de nuevo. O sea, hay intentos que realmente están dando buenos resultados. Se puede ver en el Cine Martí con la asistencia, por ejemplo, de las tandas para niños, con una gran afluencia de niños, con la posibilidad de películas, con la misma asistencia, por ejemplo, cuando está el Festival de Cine Pobre, en la exhibición de filmes de incompetencias acá en Holguín. O sea, hay un nuevo comienzo con esto, con rescatar el cine, el público de cine, y yo soy optimista con eso. Yo creo que sí, porque incluso yo he visto no tan niños, o sea, jóvenes ya de 20 y pico, 30 años, que dicen, yo nunca había visto una película en pantalla grande, y salen contentos del cine y dicen, ¿qué va? Yo tengo que venir acá rato a ver esto, porque es que es una experiencia, es una lógica. Es una magia que es inevitable, es así. Claro que sí. A la par de reimpulsar ese gusto popular, ese consumo del holguinero y la holguinera por ir hasta la sala de cine, yo creo, Handry, que podríamos decir que es también un impulso para los creadores, ¿verdad? Contar con una propia sala donde puedan exhibir su obra en la pantalla grande. Y en ese sentido te pregunto, ¿qué se está cocinando próximamente, quizás a mediano o largo plazo, de Segura Producciones, ¿verdad? Segura Films, para esa pantalla del Cine Martí, que podremos ver por ahí? Bueno, Segura Films está inmersa en trabajos. Estamos tratando de rescatar el patrimonio cultural inmaterial de esta provincia, de esta ciudad. Rojas está por ahí también, en uno de los documentales que nos faltan por hacer. Ahora estamos terminando Un viajero de extraviada ruta, que es un documental sobre Luis Catalá, un pintor jibareño de mucha historia, un hombre que se faja hasta con su sombra, pero que es un hombre interesantísimo. Cuando comienzas a escucharlo, de verdad que te quedas hasta el final y no te sobra nada de lo que él dice.
Y también queremos seguir con Jorge Hidalgo. Jorge Hidalgo, ese gran intelectual holguinero, ya trabajé con Cosme, la pintura clásica venida de aquellas tierras de Europa hasta acá, y sigo con Catalá, con la acuarela, con la fotografía, y voy a terminar entonces con Jorge Hidalgo, que trabaja el arte religioso en la plástica. O sea, hay una trilogía de hombres. Y tengo también, disculpen por favor, tengo a Julio Breff, que es el último que voy a tratar, que es la pintura primitiva, el pintor naif, que realmente naif. Es uno de los grandes pintores naif de este país. Un personaje singular. Yo te voy a hacer una anécdota pequeñita. Sí, no. Yo, cuando entré a matricular Historia del Arte en la Universidad de Oriente, yo me encuentro en el decanato una pintura enorme, una gigantografía en la pared. Yo me quedo mirando y le digo, ay, qué gracioso, pero ¿quién pintó esto? Y cuando veo Julio Breff, digo, ¿quién será? Y después qué pena sentí conmigo misma, ¿no? Cuando empiezo a estudiar la historia del arte ya me doy cuenta de quién era, pero además era de mi provincia. Así es. Y llegué y lo primero que hice fue localizar a Julio Breff y decirle, mire, perdóneme, pero yo no sabía que usted existía. Y es genial. Es una fiesta asistir a una exposición. No sé si el público pudo ver la exposición que se hizo hace 2 años aquí en el Centro de Arte, que cubrió todas las paredes del Centro de Arte, las galerías, y realmente es una fiesta asistir a una exposición de Julio. Celebramos uno de sus cumpleaños con esa exposición. El cumpleaños también. Cómo no. Andrés Rojitas, yo les agradezco muchísimo su presencia esta tarde en el programa, no los estoy despidiendo aún, vamos a hacer una pausa en la conversación para recibir a otro buen amigo nuestro que tiene que estar presente sí o sí si estamos hablando del cine en Holguín. Enseguida regresamos. A propósito del centenario del Cine Martí, al que arribó hace apenas 3 jornadas, justo el día 10 de febrero, y de la celebración mañana, segundo sábado del mes del Día Mundial del Cine, hoy nos acercamos a la historia del séptimo arte en esta tierra del norte oriental cubano, y con muchísimo placer damos la bienvenida ahora en el set a José Luis Rodríguez Arias, director del Centro Provincial de Cine en Holguín. José, bienvenido a Confluencia una vez más. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. José, a ti te ha tocado una misión difícil, la de liderar el centro, que es, lo hemos dicho ya durante la primera mitad del programa, uno de los epicentros de la vida cultural de Holguín. Te pregunto, ¿cómo has asumido la gestión de un centro centenario como este? Bueno, a ver, dirigir en estos tiempos es complicado, sí, pero es lindo, pero es bonito, y más en una institución cultural, una entidad que rige la historia, que rige la cultura, donde a través de esa gran ventana que es la pantalla del cine, nos nutrimos de tantas historias bonitas, de tantas geografías, de tantos paisajes culturales, y nos lleva a buscar esa magia hermosa que ya los profes por acá hablaban, y que siempre es bonito compartirla con el público. Nos lleva a buscar esa magia que el séptimo arte quiere nuevamente involucrar a toda la población para lograr lo que un día fue su ciudad cinematográfica. Holguín vuelve a ser esa ciudad cinematográfica. Esa es uno de los propósitos que tenemos nosotros como dirección acá en el cine. Y sí es difícil, ¿cómo no? Pero es hermoso. Pero es hermoso, es un trabajo hermoso ver a nuestros realizadores, ver a nuestros públicos, llenar nuestras salas de cine nuevamente, que la tecnología, a pesar de la tecnología, todavía podemos cautivarlos, podemos llamar su atención y lograr que vayan, que nos visiten. Eso es muy importante para nosotros. Yo tenía que preguntártelo, José, porque lo hemos visto en imágenes, se ha hablado mucho en toda la ciudad de esto. ¿Cómo tuvo el Cine Martí su sala llena durante todo el verano, pero llena de niños, llena de adolescentes, llena de jóvenes? ¿Cómo se atrae a los jóvenes hasta una sala física en estos tiempos de consumo digital? Trabajo, mucho trabajo, alianza con educación, alianza con las diferentes instituciones de la misma ciudad, donde vamos buscando lograr enamorar a todos esos niños, esos adolescentes, esos jóvenes hacia el séptimo arte. Ahí tenemos nuestros promotores culturales que realizan esa gestión en las escuelas, en los centros educativos, y van formando a nuevas generaciones de cineclubistas
que los vamos trayendo hacia el público, es decir, vamos buscando la forma, desde la educación, traerlos hasta nuestras salas de cine, y una vez que entran, sucede la magia, pues se enamoran. Y sobre todas las cosas, una programación variada. Así es. Una programación muy buena que se establece, que se colegia y que realmente es para todos los gustos. Porque para llenar un cine hay que poner películas que realmente motiven, que interesen, y eso es un estudio que se hace, un estudio de público. Un estudio de público que se ha hecho también, todo. José, Rojitas y Handry hacían referencia, mencionaban eventos tales como el Por Primera Vez, como el Festival Internacional de Cine Pobre de Jíbara, como el Cámara Azul también, ese evento de las Romerías de Mayo, y te pregunto, desde la dirección del Centro de Cine, ¿qué importancia le otorgan al desarrollo de espacios como estos? A ver, son espacios para la apreciación cinematográfica, para la creación cinematográfica que estamos potenciando desde los mismos niños, jóvenes. Es decir, cómo le brindamos la atención a estos jóvenes realizadores que hoy en día están haciendo sus obras y que no tienen en el mundo cómo visualizarlas. Estos espacios, como el mismo festival por primera vez, les da a ellos, es la ventana para ellos abrirse al mundo y poder proyectar sus materiales audiovisuales, y que se los podamos también desde nuestra parte ayudarles a financiar, a terminar sus producciones y todo. Son muchos festivales, nosotros tenemos varios festivales en nuestra provincia, que no solamente son los que hemos mencionado acá, también tenemos festivales de apreciación cinematográfica para niños, festivales audiovisuales infantiles de la imaginación que se realiza en el municipio de Urbano Nori. Urbano Nori, así es. Donde los niños se nutren mucho de los realizadores holguineros que van e imparten allí talleres, conferencias con ellos, se les muestra técnicas del cine y van aprendiendo. Igualmente en Calixto García también el Campesinito, otro evento de apreciación cinematográfica para promotores culturales, donde ellos también se van preparando en este mundo del debate cultural, del debate de películas, intercambio, que son festivales que van motivando a aquel público que nos va observando, y por supuesto llegan hasta nuestra sala, llegan hasta nuestro Quisiera acotar algo aquí. Sí. Y a ver, yo soy fundadora como Roja del Por Primera Vez. Recuerdo que entrábamos como especialistas del departamento de promoción, pero que este festival ha dado un vuelco, porque inició siendo la primera vez de alguien haciendo un audiovisual. ¿Verdad? Pudiera tener la edad que tuviera, la mayoría de edad o un niño, pero era la primera vez, justamente haciendo alusión al documental, al famoso documental, al hermosísimo documental. Pero esto ha dado un vuelco y hoy es un festival de jóvenes, y ha sido como el seguimiento de la muestra joven que se hacía en La Habana. Hoy los jóvenes de todo el país vienen a participar aquí. Y lo anhelan. Es una muestra joven, ya no es la primera vez. Ya Octavio Cortázar con el Por Primera Vez en el cine, no. Ahora es el Por Primera Vez de los jóvenes, ya no es la primera vez de alguien. Y yo decía, que eso sí, a mí todavía un poquito que me choca, porque pueden estar los jóvenes, pero si hay una persona que es la primera vez que hace algo, ¿por qué también no participar? Claro. ¿Por qué excluirlo? Seguro que sí. En lo que ustedes me comentaban, creo que quedaba también implícita una de esas alegrías que ha traído el cine a los holguineros en su última etapa de gestión al menos, y es la de sacar el séptimo arte de esas fronteras de la sala de cine y acercarlo a las comunidades. Esto es algo que las personas agradecen en gran manera, y lo han hecho también, José, por estos días a propósito de las celebraciones por el centenario, ¿verdad? Sí, el cine en comunidad, como dice el cine móvil nuevamente, que lo estamos rescatando nosotros por acá desde acá de Holguín, ha sido una de las alternativas que hemos tenido también que montar, que llevar, para en estos tiempos donde la energía nos choca un poquito, al menos con autosuficiencia energética, nosotros mismos poder proyectar en las comunidades. Llevamos las pantallas, llevamos los EcoFlow, llevamos a nuestros proyectores, nuestros artistas, y presentamos las obras en las comunidades, y eso realza un poco más la imagen del cine, y estamos llegando a espacios donde a lo mejor aquella ama de casa, a lo mejor aquel abuelito no puede llegarse a un cine, pero ese es el espacio que él va a tener. Y lo disfrutan muchísimo, y la alegría que transmiten eso es algo especial. Sí. Bueno, también puntualmente hay una actividad que se realiza gracias al Centro de Cine y al Centro de Arte, que es la actividad de arte, cine y desarrollo personal. Yo no la iba a dejar de mencionar. Se hace por convenio con el Centro de Cine, el Centro de Arte y el Centro de Salud Mental de la provincia. Es una experiencia muy, muy interesante, porque bueno, tiene que ver con la salud mental de la provincia y de los que participan, y está dando buen resultado
como digo, y bueno, gracias al apoyo del Centro de Cine. Ha provocado cambios reales en los pacientes que participan de ellas, cosa que sus familiares, por supuesto, también agradecen muchísimo. José Rojita, Handry, yo antes de despedirles quiero hacerles una última pregunta desde 3 perspectivas tan diversas pero comunes a la vez. ¿Creen que el cine puede y debe seguir siendo un espacio de encuentro social aún en pleno siglo XXI, aún en medio de tantas complejidades, aún en la era de la conexión que puede llegar a significar desconexión? Definitivamente sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el mundo desarrollado las salas de cine van alcanzando otras magnitudes y el cine, todo el mundo quiere ir a la pantalla grande. Nadie pierde ese sonido que se siente en una buena sala. No es lo mismo que verlo en un televisor o verlo en una pantalla pequeña de un móvil. Además, te digo, de la energía que se va sucediendo en esos casos. Es igual que en un gran concierto. Por ejemplo, vas a un concierto de Sabina y estás súper lejos, casi a 1 kilómetro de él, pero estás rodeado de personas que también les gusta lo mismo que a ti, tienen el mismo gusto y aman esa música, y eso crea una energía tan disfrutable que no es comparable con nada. Sí, eso es importante, porque la pantalla grande es importante, ¿no? Pero por mucho que alguien tuviera una pantalla gigante en tu casa con un salón, no es sustituible eso de la calidez humana del... Claro, no es el mero término. Pero, es lo mismo. Pero esta misma actualidad nos va obligando a nosotros a buscar también alternativas. Y es que tenemos que ya ir buscando alianzas de producción cooperada, como lo estamos haciendo ya en Holguín ya, y con las formas de gestión no estatal, para seguir enriqueciendo nuestros espacios de cine. Que no solamente sea el cine, tengas un espacio con una cafetería audiovisual, como ya hemos logrado aquí en Holguín, tengas un espacio de entretenimiento diferente para tus niños, donde tengan talleres de apreciación, de creación, dentro de las propias salas de cine. Es decir, se va creando una multifuncionalidad que ya existía en el cine con la parte de las presentaciones artísticas, de la que hemos hecho alusión anteriormente acá, y que hoy en día las queremos seguir enriqueciendo. Abrir salas temáticas, continuar ciclos de cine que sean reconocidos en nuestra ciudad de Holguín y en el mundo entero. Que se hable bastante de cine, es lo que queremos. Ojalá que sí, es lo que soñamos para el 7º Arte en Tierra Holguinera. Muchísimas gracias, José Rojitas, Handry, por acompañarnos esta tarde. Ojalá el cine siga siendo un motivo para el reencuentro en este espacio. Nosotros nos despedimos, amigos, pero lo hacemos solo hasta dentro de 7 días. Regresamos el próximo viernes a las 4:30 de la tarde por la señal de Telecristal. Hasta entonces, que la dicha y el arte siempre nos acompañen. La empresa de cigarros Lázaro Peña arriba su aniversario 25.